Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Y muy bienvenidos todos, toda la familia, los niños, los jóvenes, los adultos. Estamos listos para recibir la palabra de Dios. Tome nota, porque es un mensaje interesante, es un mensaje actual, es un mensaje para hoy, para nuestras vidas, para nuestros corazones, para bendecir nuestra mente y por supuesto para alimentar nuestro espíritu. Bienvenidos a este tiempo de bendición, tiempo de Navidad. Estamos celebrando siempre en nuestros corazones y en nuestras vidas la bendición que cambió la historia de la humanidad, y lo vamos a oír ahora un poco más adelante. La historia de la humanidad partida en dos, después de Cristo y antes de Cristo, y celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo hace más de los 2000 años, y desde allí empezamos a revivir todo este tiempo, el tiempo del nacimiento de Jesús aquí en la tierra, y lo que significó para nosotros los creyentes en Jesucristo, nuestra salvación y nuestra redención. Por eso en este escenario navideño, como seguramente lo tienen en su casa, compartiremos eso en familia, que los niños se alegren porque Cristo vino a la tierra. Cuéntales que la alegría de la Navidad no es lo que obtenemos, lo que comamos o lo que vivamos. Eso es complementario. Lo que tenemos que recibir en nuestro corazón, y la mayor alegría, el mejor regalo de la Navidad es la natividad de Cristo en nuestro corazón. Él vino a la tierra para vivir y quedarse por siempre en nuestro corazón, para que una vez vayamos de este lugar, de este mundo llamado tierra, al mundo espiritual, al mundo del reino de los cielos, podamos entrar confiadamente. Vino a eso, a recuperar nuestra vida, a llevarla, a hacer morada en el cielo, para que cuando salgamos de este lugar llamado tierra, nos reciba Él en su gloria, para vivir eternamente y para siempre. Ese es su plan, ese es su propósito, y por eso nos alegramos en estas fechas de Navidad. Vuelvo y repito que no fueron las fechas que coinciden exactamente, pero obviamente nosotros creemos más en el Señor que hizo los días que los días que hacen al Señor, y por eso celebramos en este tiempo el tiempo de Navidad. Los artículos navideños son artículos nada más, no deben generar ninguna representación de absolutamente nada, sino la alegría, la luz, la estrella de Belén, aquel que vino a la tierra y salvó la humanidad. Estén listos entonces, porque señales naturales y sobrenaturales. Vamos a aprender mucho, por lo tanto que papel y lápiz, muy atentos, présteme su concentración, deje ya las redes sociales, está compartiendo obviamente el link, solamente úselo para eso, pero ya concéntrese acá en el mensaje para poder entrar a la palabra de Dios. Apague todo lo que pueda interrumpirle para que usted disfrute de la palabra de Dios, lo lleve a su corazón, a su mente y crezca en su espíritu. Los dos mundos, el ser humano fue hecho para vivir en dos mundos. Nosotros fuimos formados por Dios. En el mundo material fuimos hechos de barro, y Dios dio al hombre aliento de vida, a la mujer y al hombre aliento de vida les dio, y pudo en ellos colocar a través del soplo de su espíritu la posibilidad de vivir tanto en el mundo de la tierra como en el mundo del espíritu. Dios es invisible para el mundo de la tierra. Dios vive en el mundo espiritual, en el mundo en donde ningún problema existe, ninguna enfermedad puede vivir. Es un mundo absolutamente perfecto, es el mundo para lo cual usted y yo fuimos creados. Allí terminaremos, y obviamente desde allí iniciamos. Allá terminamos porque ahí mismo iniciamos en el mundo espiritual,
pero estaba lleno de jardines, de flores, de animales. Dios preparó un mundo invisible donde Él vive, un mundo espiritual, donde los ángeles son espíritus, y obviamente formó otro mundo que es el mundo de la tierra, el mundo material, donde funcionan molecularmente muchas cosas, y obviamente pues es un mundo para que nosotros podamos vivir, es una casita en donde podemos vivir, pero nuestra gran morada está en el mundo espiritual. De manera que Dios hizo al hombre como un hombre material para vivir en la tierra, para familiarizarse, convivir con todo lo de la tierra, pero para también tener la posibilidad de vivir en un ambiente, en un mundo espiritual con Dios. Es la única criatura hecha por Dios que tiene la posibilidad de vivir en esos dos mundos. Los vegetales, los animales no pueden hacer eso. Ellos fueron hechos solamente para la tierra. Los mares, los ríos, las montañas fueron hechos para el mundo de la tierra. Pero obviamente hay un mundo espiritual hecho para que nosotros también podamos vivir. Y para vivir en ese mundo espiritual y también en el material, Dios hizo dos alimentos. El alimento del mundo material, que lo representó en todo lo que estaba en la tierra, podían alimentarse y eso nos hace bien, pero también es necesario alimentarnos del mundo espiritual, y puso el alimento en un árbol que es el árbol de la vida. Y cuando el hombre, el ser humano, iba a ese árbol de la vida y disfrutaba, pues eso lo mantenía viviendo en el mundo espiritual. Ahora es la palabra de Dios. Cuando usted se sienta y recibe la palabra, es el alimento de su mundo espiritual. Obviamente por eso lo espiritual a veces choca con lo material, y la gente que no tiene vivo su vida espiritual, o viva mejor su vida espiritual, pues no entiende y no le cree y dice eso no es así, eso es una religión. Lamentablemente lo volvieron una religión, o unas religiones en donde se quedan más bien en los rituales que en lo que realmente es, o lo que realmente Dios hizo, que es una vida espiritual. Un alimento en el árbol de la vida, ya está en el libro de Génesis, repáselo usted y confírmelo lo que estoy diciendo en la palabra de Dios. El hombre y la mujer iban a ese árbol de vida y se alimentaban, pero les dijo, cuidado con otro árbol que se sembró acá y yo no lo sembré. El único árbol que no sembré fue ese, porque lo sembró uno que se rebeló, un espíritu que se rebeló y sembró otro alimento, que es el alimento del conocimiento del mal, y simplemente que quiere traducir que ese conocimiento del mal invalidará, chocará con mi palabra, y lamentablemente si se alimentan de ese mal, pues el alimento espiritual ya no será para ustedes alimento y perderán la capacidad de vivir una vida espiritual. Lamentablemente, y todos lo sabemos, el hombre y la mujer cedieron a la tentación, se fueron engañados y comieron del alimento del bien y del mal. En este caso, alimentaron el mal también, y desde ese momento fue considerado el ser humano como un ser humano sin vida espiritual. Tenemos espíritu, pero quedó vacío. Quedamos sin vida espiritual y fuimos sacados obviamente del lugar espiritual, porque ya no podíamos vivir ahí, porque todo lo que iba a pasar allí se iba a perpetuar para la eternidad. Imagínese un mal por la eternidad, ¿sí? Y por eso algunos dicen no hay mal que dure 100 años. Bueno, pues imagínese usted, él no podía seguir viviendo en el mundo espiritual porque se iba a volver eterno todo lo malo. También lo bueno, pero todo lo malo, y eso iba a ser muy complejo. Por eso todo en la tierra tiene un límite, tiene un hoy, tiene un hasta aquí. Es decir, el mal tiene un hasta aquí también. Por eso quedamos fuera del Edén y empezamos a vivir una vida material, pero somos espirituales. ¿Qué pasó allí? Que quedamos con un vacío espiritual. Lo que hoy se conoce a través de la ciencia, a través de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología, como la crisis existencial o los vacíos existenciales, que simplemente son precisamente lo que todos vamos a vivir en un momento de nuestra vida, en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, en el matrimonio, en la empresa, en todo lo que nosotros hacemos, en la vejez, en un momento difícil, empezamos a sentir que esto no tiene sentido, que para qué tanto esfuerzo, que para qué tanto amor, tanto cariño, que para qué si terminaremos en una fosa, en un lugar en donde ya no habrá más vida, y empezamos a sentir crisis existenciales, y hoy la tenemos en todas las edades, y empezamos a vivir una vida difícil. Por eso el Señor viene a la tierra y trae de nuevo la recuperación, la nueva vida, la vida espiritual. Eso es lo que hace Jesús, venir y traer de nuevo la regeneración a tu vida. Escúchame bien esto, el primer Adán falló
falló y quedamos sin vida espiritual. Por eso Cristo se representa como el último Adán para venir a la tierra y decir: señores, ustedes perdieron el género espiritual. Por eso la regeneración que tienen al vivir conmigo, al recibirme, porque yo vengo del cielo. Escuche bien, Él venía del cielo y se materializa a través de María, y obviamente en un escenario familiar con José, y obviamente en un espacio regional como la ciudad de Belén, como el lugar de Belén mejor, como la ciudad de Jerusalén, como el sitio de Israel, porque estaba profetizado, el profeta había dicho que allí en Belén, en Jerusalén, iba a nacer el Salvador del mundo. Fue profetizado en la palabra de Dios, y obviamente tenía que nacer allí. ¿Para qué? Para enseñarnos a vivir de nuevo la vida espiritual que habíamos perdido en el Edén. Por eso cuando recibes a Jesús, de nuevo naces a la vida espiritual. ¿Y qué pasa? Que vives ya para los dos mundos. Por eso cuando entiendes la palabra de Dios, estás entendiendo para vivir tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. ¿Qué pasa si una persona no vive el mundo material? O mejor, el mundo espiritual en el mundo material. ¿Qué sucede? Pues que obviamente va a tener muchas incógnitas, muchas dudas, va a endiosar, va a generar una cantidad de equivocaciones, y se va a confundir y va a ser engañado muchas veces porque no tiene la visión del mundo espiritual para lo cual fuimos hechos. El mundo espiritual no es hacer ejercicios espirituales, no es empoderamientos, es una vida, es Cristo Jesús. No es una cadena de enseñanzas, una serie de enseñanzas, la serie de que te empodera para el bien. No, eso te puede ayudar para el mundo material y está bien, seguro que te ayuda. Pero Cristo no vino a empoderarte, Cristo vino a que tú te rindieras, te arrepintieras de vivir solamente en ese mundo material al cual te tomó el pecado, te tomó la maldad y te hace un ser absolutamente infeliz. Ahora, cuando Cristo viene a la tierra, no promete la felicidad, promete la vida eterna, que es mucho más que eso, y cuando lo recibes en tu corazón, vives con Él para siempre. El enemigo que va a tratar de entretenerte, de sacarte, de que no escuches la palabra, de que te timbre el teléfono, de que te llame una persona, de que te suceda algo, para que tú no escuches la palabra de Dios y no crezcas en tu vida espiritual y no nazcas de nuevo. Un hombre se acercó, un hombre de la ley, Nicodemo, se acercó y le dijo a Jesús: Señor, ¿cómo es posible entrar en el reino de los cielos? ¿De qué manera tú estás hablando de nacer de nuevo? Me estás hablando de nacer de nuevo en el vientre de mi madre. Es decir, vamos a reencarnar, a través de reencarnaciones llegaremos a la perfección, como pues hay culturas orientales y milenarias que lo están diciendo. Y el Señor claramente le dice: mira, Nicodemo, el que no nazca de espíritu y de agua y de espíritu, no podrá ver el reino de Dios, no entrará en el reino de Dios. Es decir, el que no me reciba a mí a través de mi sacrificio en la cruz, no muera, vivir solamente en el mundo material y viva la vida espiritual, pues no entrará. Y ahora mi enseñanza es para que vivan de nuevo en el mundo material con la visión espiritual, con la perfección espiritual, para que puedan continuar el resto de sus vidas después de la muerte en mi reino, y vivirán eternamente y para siempre, y gozarán de la perfección y gozarán de la bendición de Dios. Dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual. Dos mundos. El mundo que tenemos enfrente y vemos y creemos que esa es la realidad, y el mundo que no vemos, el mundo espiritual. Por eso hay unas señales tanto para los unos como para los otros. Dios obviamente, como nos hizo para el mundo natural y el mundo espiritual, pues nos permite ver las dos situaciones y ellos se conjugan. Los científicos dicen que se están dando una serie de fenómenos que no solamente la Biblia los dijo, primero los dijo la Biblia, sino que la ciencia los está descubriendo. Vamos a ver en poco la estrella de Belén, la que se conocía como la estrella de Belén, que guió a los sabios persas de Oriente, que los guió hasta el lugar en donde vivía Jesús, 2 años después de su nacimiento, lo que se conoce como la visita de los reyes. Y entendiendo perfectamente esto, eso va a suceder. Hace 800 años no sucedía. Algunos le dicen, bueno, son fenómenos. Bueno, pero son señales. Y las señales del mundo natural y el mundo espiritual deben ser entendidas con claridad para no entrar en miedos, en cataclismos, en pánico, sino con claridad de la palabra de Dios. Vamos a ir a
punto importante, pero voy a mencionar algunas de las señales que en este momento se están cumpliendo a la perfección. La primera señal que fue dicha en el mundo espiritual y que en el momento que se dijo, pues nadie iba a imaginar que eso iba a suceder en el mundo material, dos mundos, está aquí. La primera señal, escuche bien, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 dice, 13:16 de Apocalipsis. Dice la palabra de Dios y vamos a ver si esta señal del mundo espiritual, porque lo dijo la Biblia, lo habló Juan en una visión espiritual, vamos a ver si eso que se vio en el mundo espiritual sucede en el mundo material. Y dice exactamente en el verso 16 de Apocalipsis 3, ahí aparece en pantalla para que usted también lo pueda ver y en su casa lo pueda leer con la Biblia. Dice la palabra, además logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría, el que tenga entendimiento. Calcule el número de la bestia, pues es un número de un ser humano, 666. Y alguien vive buscando es el 666, y de eso se hizo hasta películas, y se asustaron algunos, otros se convirtieron, pero ya dejaron de seguir a Cristo, porque se asustaron alguna vez sobre la marca. Alguien posiblemente ve una casa, calle Sexta, número 667, dice ahí vive el diablo, o ve una placa de un carro y dice el carro de Satanás. No, es que la señal espiritual no es la material, pero yo le estoy diciendo que la señal espiritual, mire cómo se materializa, no es el número, porque el número es la señal espiritual. No busque el número, busque la señal espiritual que dice que ricos y pobres, cualquier ser humano, es decir, aquí no se libra ninguno, va a terminar marcado y nadie podrá comprar ni vender sin esas señales. Es una señal, cuidado con esto. No es que el que la tenga solamente será el único privilegiado o será el único sometido, sino que esto sucederá. Ya lo dijo el mundo espiritual, va a pasar en el mundo material. Mire, la proliferación de la tecnología global, una sociedad sin dinero en efectivo, ya estamos para controlar y prohibir. En este momento todo el mundo es libre para comprar, compra por acá, en el libre mercado, compra por un lado, compra por el otro. Nos sentimos muy libres, nos sentimos muy agradados con la tecnología y realmente nadie entiende y dice qué facilidad todo esto. El mundo se volvió más sencillo, más rápido. Ese es el beneficio inicial, pero escuche bien, hay un control sobre eso. Detrás hay un control, esa es la señal física y fíjese bien, en 5 años, comprar con un billete ya no se podrá. Será algo muy difícil. El que lo tenga a lo mejor será una persona extraña y el que lo reciba también, porque nadie podrá comprar ni vender sin el control. Esto ya está y esto nos debe no asustar, sino nos debe ya llevar a la observación que el mundo espiritual y el mundo material se unen en un solo punto. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo, que fue el mundo material y el mundo espiritual, se unen en un solo punto. Es decir, se está dando las dos situaciones, tanto las señales del mundo natural como del mundo sobrenatural. Una economía global que opera a través de celulares. Las billeteras celulares, que es lo que llamamos ahora. Hoy la billetera se lleva aquí, en el celular. Yo no necesito una billetera y a lo mejor alguno dice, pues es mucho más fácil. Y esto concuerda con la palabra, dice, además logró que grandes, ricos, pobres, esclavos se le pusieran la marca en la mano derecha o de modo que pudieran comprar y vender. Nadie podrá comprar ni vender, seguramente vendrá un pequeño chip en la mano derecha o en la frente en donde yo podré pasar y seguramente allí estarán todos mis datos, si estoy vacunado, si no estoy vacunado. Esto es lo que viene. Entonces usted no podrá comprar, vender, ir a un lugar, no podrá comprar sus tiquetes, no podrá ingresar a sus estudios, si no pasa por las máquinas ya de biometría en donde usted coloca y sigue. Es decir, ¿para qué es eso? Para controlar. Es un control sobre el ser humano. Primera señal. Segunda señal. Mire lo que dice Mateo 24:14. Son señales. Yo lo que estoy queriendo decir es que estas señales
del mundo sobrenatural que Dios habló a través de su palabra se están hoy cumpliendo en el mundo material para comprender el mensaje. ¿Alguien está entendiendo esto? Y iremos caminando no solamente a través de las señales, sino también a través de cómo Cristo empieza a darnos la palabra de bendición para que lo que está mal sea lo que termine y lo que está bien sea lo que prospere y lo que continúe. Alguien diga amén. El 24 del libro de Mateo, en el verso 14, dice la palabra del Señor: y este evangelio del reino, escuche bien esto, y este evangelio del reino se predicará a todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, pues el fin del mal, porque eso es lo que tiene que terminar. Usted no se preocupe, alíñese en el Señor, alíñese en el camino de Dios. Dice, y este evangelio se predicará a todo el mundo, y a todo el mundo significa que hoy, en este momento, escúcheme bien, la última oleada de predicación será vía celular, vía aparatos digitales. En este momento estamos llegando a todo el planeta Tierra. Nos hablan de muchos lugares, de Europa, de Asia, de Norteamérica. En este momento hay gente de otros lugares del mundo escuchando la palabra. Esa es una señal del mundo espiritual diciéndole al mundo material, ¿sabes qué? Llegará un momento, dice la palabra de Dios, llega un momento en donde la palabra de Dios llega a todo el mundo y luego vendrá el fin y ya estamos. Las grandes oleadas, quienes predicamos desde hace mucho rato, teníamos un lugar físico limitado, pues venía la gente cercana, la gente amiga, la gente que venía por un gusto, por un gusto que les gusta, una manera de ser, de actuar, de congregarse, otros les gusta la música, otros les gusta la predicación profunda, etcétera, pero era limitado, o sea, simplemente llegamos a un número que la capacidad física nos da, pero ahora con la pandemia, hoy llegamos a todas las plataformas virtuales y ahí nos vamos a quedar todos. Así abramos mañana y podemos abrir un lugar físico porque es necesario, porque somos seres gregarios, somos seres que nos relacionamos y vamos a tener un lugar físico. Seguro otros ya lo están abriendo, pero por lo menos este ministerio seguirá aquí porque ha llegado a donde nunca hubiéramos pensado llegar. Y nos están hablando gente que ni siquiera hubiéramos podido reconocer. Segunda señal, el evangelio se predicará al mundo entero, ya está. Ya está la segunda señal. Vamos a ir a la tercera señal. Apocalipsis 6:5. Seguimos con Apocalipsis porque es el libro obviamente que más habla de las señales espirituales. Señales espirituales que se cumplen en el mundo material. Y mire lo que dice aquí con claridad Apocalipsis 6 en el versículo 5. Dice la palabra de Dios 6:5. Mira lo que dice acá. Dice: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven, mire, miré y apareció un caballo negro. O sea, Juan en ese momento se llama la atención y dice, y empecé a mirar un caballo negro. Obviamente esto es en el mundo espiritual, esto no es físico, es espiritual. Dice, y el jinete tenía una balanza en la mano. Y oí cómo, porque hace una referencia de cómo, porque como está viendo en el espíritu, pues tiene que representar algo en la materia para poderlo traducir a nosotros. Y dice, y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, escuche bien, 1 kilo de trigo, 3 kilos de cebada por el salario de un día, pero no afectes el precio del aceite y del vino. ¿Qué es esto? La gran brecha que viene entre ricos y pobres. Los ricos van a ser muy pocos. Hasta hace unos pocos años habían muchos ricos. Incluso hacían listados de ricos en el mundo. Y la gente vivía más o menos. Pero a partir de esta señal habrá muy pocos ricos y lo que pretenden es que exista muchos, pero muchos que tengan muy poco. Mire esto. Este punto es la brecha entre ricos y pobres.
Es la tercera señal que estamos nosotros identificando entre el mundo espiritual y el mundo material. Hambruna mundial, millones muriendo de hambre mientras muy pocos viven de lujo. Ese es el modelo que están trayendo al mundo entero y todo el mundo está saliendo a la calle a buscar, a gritar ese modelo. Es la tercera señal, que miles y millones tengan muy poquito porque van a comprar, escúcheme bien, en este momento ya hay países que con un salario, y lo dicen ellos, mira, ¿sabes qué? Con el salario solo compro un poco de harina. Aquí lo dice la palabra. Dice, con muy poquito estoy comprando con un salario mínimo compro solamente un poco de harina. ¿Y qué dice aquí la palabra? Que llegará el momento en donde muy pocos, se llama el caballo negro, el caballo de la hambruna, y la gente sale a buscar ese tipo de modelos económicos, de modelos sociales, de modelos políticos. Un denario, un sueldo completo para comprar un pan, que es harina, pan. Llegará ese momento. La inflación desbocada, los nuevos ricos, hablando de que van a compartir la riqueza a todos. Una élite que tiene demasiado y una masa que no tiene nada. Lo habló también el evangelista Juan. Lo habló también uno de los discípulos, Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 1. Es importante entender esto, porque si nosotros entendemos el mundo espiritual, las señales del mundo espiritual, que son estas que yo les he dicho, pues entendemos qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Señales que van a traer grandes acontecimientos y que ya están todos. Yo les he nombrado 3 que ya están y vienen otras que en otro tiempo las enseñaremos. Pero quería decirles esto está aquí al lado, está enseguida. Nosotros estamos viviéndolo ya en este momento. ¿Qué se va a acabar? El mal. Por eso hay que predicar la palabra de Dios, para que el mal sea el que termine. No todos terminemos mal. Alguien está entendiendo la palabra del Señor. Por eso hay que predicarlo, por eso hay que apoyar el ministerio, por eso hay que llevar la palabra a Cristo. Y hay una oposición. Entonces, yo quiero que usted venga y miremos las señales sobrenaturales del tiempo que se celebra ahora, el tiempo de Navidad. Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12. Acompáñenme allí a esta cita clave con la cual veremos las señales, veremos estas señales que se dieron también en el nacimiento de Jesús, ahora que estamos disfrutando de este momento difícil para muchos y bendecido para todos de la Navidad. Difícil en el tiempo de pandemia, bendición porque es un momento de esperanza, es un momento de alegría, es un momento de paz. Capítulo 2 del libro de Mateo, vamos a leer los versículos 1 al 12, acompáñame allí a la palabra del Señor. Aquí vamos a observar las señales sobrenaturales y las señales naturales. Las dos convergen en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús es un hombre natural, pero obviamente viene de lo sobrenatural. Es hombre de la sustancia de su madre, Dios de la sustancia de su padre, mayor que el hombre en su deidad, menor que Dios en su humanidad. Por eso vamos a constatar aquí señales naturales y sobrenaturales de su nacimiento. Capítulo 2 de Mateo. Dice la palabra del Señor: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. Aquí hay que aclarar que en este momento Jesús había nacido en Belén en un pesebre, pero pasados aproximadamente 2 años fueron a Jerusalén. Es decir, este es el momento, más o menos Jesús tenía 2 años cuando llegaron. Nació en Belén, obviamente, y en tiempos del rey Herodes, y llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido? ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Mire la señal sobrenatural y natural. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá,
de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe y que será el pastor de mi pueblo Israel. Verso 7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de este niño, es decir, una visita de estado. Venían unos reyes, unos hombres muy importantes, sabios de Oriente, hombres persas directamente, y visita de estado con él. Entonces hablaron y dijeron esto, y obviamente en secreto se reunieron y se enteró de este tiempo exacto. Vayan, infórmense bien de este niño y tan pronto como lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Vea usted. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo en un lugar y se llenaron. En un lugar donde estaba el niño, al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mire usted la situación aquí, las señales naturales y sobrenaturales en el nacimiento de Jesús. Y obviamente Jesús viene, el sentido, el nacimiento, el primer punto de la señal sobrenatural en Cristo. El primer punto es el nacimiento de Jesús, un sentido de la Navidad. Es que Jesús es el sentido de la humanidad. Inicialmente, la Navidad, el tiempo de Jesús, se volvió pagano, es decir, tomaron situaciones paganas y tomaron el nacimiento de Cristo, y por eso la Navidad inicialmente fue pagana, luego fue romana y ahora es cristiana, porque cuando Cristo está, convierte todo lo que antes se hacía pagano, todo lo que antes se hacía romano, hoy es cristiano. Nos reunimos a adorarlo, a exaltar su nombre, a compartir la palabra. Usted está en el tiempo de Navidad. Ese es el nacimiento de Jesús. Lo que hace Cristo es convertir todas las cosas para la gloria y honra de su nombre. De lo contrario no tendría sentido. Convierte esta Navidad en la señal sobrenatural que realmente es que esto físicamente tiene un símbolo claro, sobrenatural, y es el nacimiento de Jesús. Es el regalo de Dios para nosotros. Por eso nos regalamos cosas, porque es el regalo de Dios para nosotros. No nos lo merecíamos, nos lo regalaron, y es un regalo maravilloso que Dios nos hace a nuestra vida, a nuestra familia. Cuando Jesús nace en el pesebre de tu corazón, inmediatamente es una señal sobrenatural. Y una señal que millones y millones hoy están recibiendo el nacimiento de Jesús en su corazón. Recibe a Cristo en tu corazón en este momento, porque esa es la señal sobrenatural de tu vida material. Que nazca Jesús es el sentido real y propio de la humanidad. Adán perdió el género de hijo de Dios cuando negoció, cuando aceptó el otro alimento que quitó su verdadero ser espiritual. De inmediato perdió el género de hijo de Dios. Ese es el sentido de la humanidad en la Navidad. Pero mire lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12, dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad humana, sino de Dios. Escuche bien esto. Tenemos que volver a ser hijos de Dios. No lo somos, somos criaturas, pero no somos hijos, porque esa paternidad y esa manera de relacionarnos espiritualmente la perdimos. Por eso cuando viene Cristo a la tierra es un símbolo, una señal sobrenatural que hoy estamos celebrando de la Navidad, para que podamos entender con claridad que lo que quiere Cristo es que lo recibamos y creamos que Él es el Salvador del mundo, ha nacido el Salvador. Por eso el mundo entero celebra la Navidad, el mundo entero vive por la Navidad, goza de la Navidad. Si algunos no crean en el Señor, viven el tiempo de Navidad, porque Cristo impacta la vida del ser humano. Entonces, cuando tú recibes a Jesús y le dices: yo confieso y creo, el que reciba y cree que Jesús es el Señor, volverá a ser hijo de Dios.
porque Él viene a traer el nuevo género humano. Él no viene a traer un conjunto de normas y de conductas, a ver si la gente se arregla un poco y se porta bien. No, Él viene a traerle la vida espiritual. Cuando tú abres tu corazón y le das sentido a esta Navidad, esta Navidad tiene un sentido sobrenatural. Y es que tú vuelvas a ser hijo de Dios, vuelvas a ser la hija de Dios, te vuelvas a Él. Dile: Señor Jesús, yo confieso y creo que tú eres el Señor y arrepiento de todos mis pecados y quiero volver a la vida eterna, a vivir el mundo sobrenatural. Esa es la señal sobrenatural en nuestras vidas. Mira, el mundo material, el mundo físico ofrece beneficios o algunas cosas buenas, pero cuando tú recibes a Jesús en tu corazón realmente y entiendes la palabra de Dios, porque puedes haber militado en el cristianismo, en una religión cercana al cristianismo, o haber entendido que la vida espiritual es interesante, cuando tú recibes a Jesús, de inmediato se cae la venda de tus ojos y ves de nuevo el mundo espiritual que tiene grandes y enormes bendiciones. El mundo sobrenatural tiene un derecho de disfrutar los dos mundos. Por eso en el mundo sobrenatural hay algo importante y es el poder, la autoridad y la bendición que no te da el mundo material. Cuando recibes a Cristo, nace, se llena tu vida espiritual, y cuando empiezas a alimentarlo con su palabra, empiezas a entender que viene la autoridad, el poder y la bendición que nada te puede dar en el mundo. Por eso Jesús, dormido, se levanta y dice: calla y enmudece. Eso es autoridad, eso es poder y eso es bendición. No se murieron. Miles y miles de testimonios hoy somos nosotros cuando le dijimos a la enfermedad: cállate, enmudece y vete de mi cuerpo, de mi vida. Aunque luchemos, aunque estemos al frente, tenemos autoridad y tenemos poder. Y si un día partimos de esta tierra con el Señor, sabemos nuestra morada eterna juntamente con Él. Esa es una señal sobrenatural que la gente no la tiene en cuenta, no sabe para qué es. Para que hoy te levantes en el nombre de Jesús y digas: esta situación que estoy viviendo en Cristo tiene una respuesta diferente, porque cuando yo recibo a Jesús, cuando la Navidad viene a mi vida, la natividad de Jesús en mi corazón, puedo tener autoridad sobre mis hijos. Puede que ellos materialmente no me obedezcan, puedo que ellos ante una instrucción vayan por otro camino, pero cuando nos hincamos a orar, cuando nos levantamos en el poder de Dios, hay una autoridad que nos respalda, hay un mundo espiritual que viene a nosotros y empieza a cambiar los caminos de ellos, a construir unos nuevos tiempos para sus vidas, a decir: Señor, tú tienes el camino perfecto, porque tú eres la señal sobrenatural en mi vida material, en mi vida natural. Por eso todas las cosas que suceden en ti ahora en Cristo, como hijo de Dios, como hija de Dios, tienes, recuerda esto y anótalo: poder, autoridad y bendición. El mal tiene que ser vencido con el poder. Todas estas señales que hablamos hace un momento, hay que orar en el nombre de Jesús, hay que orar en el nombre de Jesucristo para que cambien las cosas, para que se destruya el mal que planearon. Lo que hablamos de las señales es no simplemente para decir: oh, la Biblia tiene razón, oh, eso lo dijo la Natural Geographic. Espérate, no es que lo diga o le confirme, qué bueno que lo hagan, pero es para que tú tengas el poder y la autoridad y la bendición de que a ti el mal no te afecta, porque tú entraste a vivir el mundo sobrenatural. Sobre tu casa hay ahora un mundo sobrenatural que trae grandes bendiciones. En el nombre de Jesús, primera señal, el nacimiento de Jesús. Eso es algo sobrenatural, pues imagínese. Y vamos a hablar en el culto del 24 de diciembre, muy, muy invitados todos. Vamos a estar transmitiendo el culto del 24 de diciembre a las 9 en punto de la mañana. Estamos, para los que no pueden, a las 9, a las 11, y así en los horarios del día vamos a estar transmitiendo, porque el día lo hacemos para que el Señor se glorifique y glorifique su nombre. Atentos ahora a la información al final. Esta señal de recibir a Cristo en el corazón es determinante, porque es la que cambia la vida. Nadie te puede dar lo que Cristo te da.
te da un símbolo en tu vida sobrenatural, una autoridad que nadie te puede dar y una bendición que nadie puede detener. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, recibes a Jesús para que puedas vivir la vida natural en forma sobrenatural. Segunda señal, recuerde la primera, anótela, el nacimiento de Jesús es una señal sobrenatural en el mundo material. Segunda señal, los sabios que llegaron, verso 1 y verso 2 allí del mismo Mateo 2. Dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes de Oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Mire lo que pasó. Esto no era, hay gente que eso le puso reyes magos y cosas, pues es que cogen la Biblia e inventan unos cuentos allí para que la gente se divierta y pues son fábulas de niños tal vez, ¿no? Estos son sabios, dice la Escritura, sabios de Oriente, unos sabios persas. Entre ellos venían astrónomos, médicos, gente dedicada al conocimiento. Observe usted la historia realmente. Y venían no solamente 3, sino eran caravanas de sabios, todos en un proceso de investigación, como si en este momento dicen, van a ser el Salvador del mundo en determinado lugar, pues toda la ciencia se vaya a ver qué pasaba, ¿sí? Porque vamos a investigar si realmente Él es el que nos habían anunciado. Y obviamente como eran astrónomos, sabían los movimientos físicos puestos desde lo sobrenatural, porque Dios puso las estrellas, las luminarias, pero a través de ellos, dice la Escritura, había un símbolo material de lo sobrenatural. Amén. Lo otro simplemente es adivinación. Entonces lo plagian y dicen, a través de los astros entonces te adivino el futuro. Eso es una ridiculez para el que crea en eso. Realmente lo que necesitamos es entender que los movimientos físicos son señales sobrenaturales de lo que pasa en nuestras vidas. Y estos hombres sabios, mire que no dice magos sino sabios. Es que la gente cambia las cosas y la Biblia hay que leerla. Alguien dígame por eso. Dice que estas caravanas de sabios persas empezaron a ver que la estrella empezó a moverse. Ellos venían 2 años de camino. Es decir, Cristo nació en un pesebre y estos sabios de Oriente empezaron a entender la señal. La estrella empezó a moverse. Sigamos la estrella. Mire que dice ahí, ellos empezaron a caminar, se vinieron caminando, eso no que cogieron un avión, no existía obviamente, ni dijeron ya, van a hacer y salieron corriendo, no. Empezaron a ver la señal desde su nacimiento y llegaron aproximadamente 2 años. Fíjese que no dice que estaba en el pesebre de Belén, sino estaba ya en Jerusalén y cuando llegaron estaban en casa, mire que no dice, estaban en la casa con María. Es decir, ya el niño ya había crecido un poco y ellos llegaron sabios observando la estrella y llegaron ahí a la casa y entendieron que iban a adorar al Señor. No iban siguiendo a adorar la estrella, sino que la estrella los guiaba para adorar al Señor. Algunos adoran las estrellas del deporte, las estrellas de la música, no. Ellos iban a adorar no a la estrella, sino ¿a quién? Al Señor. Pero la estrella era un símbolo natural del símbolo sobrenatural que era Cristo. Entonces fíjese, algunos empiezan de pronto a confundir las cosas. Entendidos todos en este momento, en este mensaje. Mire bien, los sabios, la gente sabia se deja guiar por Jesús, ¿sabe? La gente que es sabia se deja guiar por Jesús. La gente que es sabia envía un mensaje poderoso del Señor y hace que las cosas cambien en nuestra vida, cambien en nuestra manera de vivir, cambien en nuestra manera de vivir. Y obviamente los que no se dejan guiar por cualquier cosa, obviamente pues entienden que la palabra de Dios es guía, es poder, es autoridad. La sabiduría necesita guía en este momento. La gente sabia necesita ser guiada. Si usted es arquitecto, ingeniero, si usted es un sabio de cualquier profesión, es una persona supremamente hábil. Hoy en día hay unos jovencitos, 13, 14 años, con unas habilidades tremendas para hablar, para poder hacer cosas con la tecnología. Esa sabiduría que usted tiene
necesita guía. Mira que estos sabios necesitan la guía del Señor. Los sabios se dejan guiar. Usted que es sabio, déjese guiar por el Señor. Esa es una señal poderosa. Si hoy la ciencia se guiara por el Señor, imagínese, cambiaríamos todo este mal en bien, porque tenemos el poder, la autoridad y la bendición en Cristo Jesús. Busca en este momento con tu sabiduría mediana, pequeña, la sabiduría natural que tú tienes. Dice: Señor, busco tu guía, y la guía es llegar a ti a adorarte, es encontrarte, y cuando te encuentro tú naces en mi vida y yo crezco contigo. Jesús crecía, tú debes crecer en Cristo, debes crecer, porque el niño no se quedó ahí adorando en un pesebre como algunos lo confundieron. El niño crecía, y por eso cuando tú eres cristiano tú debes crecer con la palabra, con estos espacios, sentándote a estudiar con la Biblia, con los procesos de estudio que hacemos nosotros, para que la sabiduría que Dios nos da nos siga guiando por el camino por donde vamos, nos siga guiando por donde debemos nosotros andar, en el nombre de Jesús. Mira esto con claridad. El antídoto para la incertidumbre que vive la humanidad es la sabiduría. Ese es el antídoto. Pero la sabiduría necesita guía. Ahora vamos a encontrar las vacunas, gracias al Señor. Qué bueno, la ciencia termina dando una respuesta. Pero esa no será la solución para la vida humana. Algunos dicen: me pongo la vacuna y vuelvo. Si la sabiduría no busca guía del Señor, terminamos en otra situación, terminamos en otra condición. El cambio que se está dando a nivel mundial en todo, si la sabiduría no encuentra guía y dirección, pues simplemente estará detrás de los males y no adelante para evitar el mal, como sí lo hace la palabra de Dios. Alguien diga amén. Quiero decirte esto: el cerebro da respuestas, la mente resuelve problemas, pero el espíritu que está en Cristo, en nosotros, convierte los problemas en sabiduría. Quiero que aprendas esto. Primero, el cerebro simplemente da respuesta. El cerebro no resuelve problemas, simplemente responde, porque es una respuesta bioquímica, es una respuesta neuronal, es una respuesta momentánea. Por eso cuando pasa algo uno responde, y cuando eso no tiene solución, uno altera su bioquímica, y por eso le da ansiedad, angustia, preocupación, porque el cerebro fue hecho para dar respuestas, no para resolver problemas. Hablo del cerebro físico, el lleno de neuronas, lleno de bioquímica, de física y de química, lleno total de esto, da respuestas. Cuando usted ve una situación que le produce amenaza, usted le da miedo como respuesta. Si ve algo alegre, usted obviamente produce una bioquímica hacia su cerebro. Eso está más que comprobado por la ciencia, la somatización. Cuando usted ve una situación que va amenazando y va cambiando su vida y que su futuro no es claro, le da pánico. Esa es la respuesta del cerebro. Por eso obviamente van esas personas a ser atendidas por psicólogos, psiquiatras, porque el problema empieza a ser del cerebro bioquímico. Pero si usted prepara su mente, que no es el cerebro, su mente, que son sus pensamientos, para resolver los problemas, empieza a entender lo que la palabra de Dios ha dicho. Y es que cuando Cristo llega a nuestra vida, cuando Jesús, en esa señal sobrenatural que viene a estos hombres llamados sabios de Oriente, ¿qué hicieron ellos? Entender con su mente, no responder con su cerebro. Herodes no usaba su mente porque estaba bloqueada por el enemigo. Herodes simplemente respondía, decía: un rey, cuidado, me amenaza mi reino. Me amenaza mi vida. Entonces respondía cerebralmente, pero los sabios de Oriente, ellos respondieron mentalmente, ellos respondieron en su psiquis correcta, llenos de sabiduría, porque estudiaron las profecías y estudiaban las escrituras y decían: eso que está sucediendo en el mundo físico debe tener un contenido sobrenatural, y vamos a seguir la estrella de Oriente, la estrella de Belén. No por seguir la estrella ni para adorarla, sino para ser guiados a donde está Jesucristo. Todo termina porque comenzó en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús está,
todo termina bien. Alguien diga amén. Si está Jesús en mi vida, en mi mente, todo termina bien por difícil que sea el problema. Mi mente resuelve problemas. ¿Cuándo? Cuando los entiendo. Si usted logra entender un problema, ya empezó a resolverlo en el nombre de Jesús. Por eso los sabios buscan a Jesús. Y usted, como una persona sabia, busque a Jesús, porque su mente empieza a entender. ¿Cuándo viene el entendimiento? Cuando, como fuimos hechos, tanto en lo natural como en lo sobrenatural, empieza el entendimiento espiritual. Algunos lo llaman discernimiento. Yo quiero iniciarlo por el entendimiento. Muchos buscamos discernimiento, pero si no comienza por el entendimiento, no resuelve los problemas materiales con los mensajes sobrenaturales. Esto para que vayamos entendiendo. Y estos sabios querían encontrar a Jesús no porque les faltara más sabiduría o porque tomaran nota, registros para las cadenas CNN, CBN, nada. Ellos lo que querían en ese momento a encontrar a Cristo era para adorarlo. Porque el sabio sabe que cuando adora, su espíritu adquiere el poder de resolver problemas con sabiduría, o cuando resuelve problemas con su mente, el espíritu sabe que los problemas se convierten en sabiduría una vez resueltos. No simplemente en experiencias vividas, sino en sabiduría adquirida. Eso hacían ellos realmente. Y esa era la segunda señal en Cristo que venía para ellos, para los sabios. La gente sabia se deja guiar. La gente sabia se deja guiar por Dios. Tercera señal. Recuerde la primera, el nacimiento, la Navidad. Esa es la primera señal sobrenatural en el mundo natural de lo sobrenatural. La segunda señal, los sabios se dejan guiar. La tercera señal, cuando algo sobrenatural va a suceder, hay planes infranaturales, del bajo mundo, del infierno. Cuando algo sobrenatural va a pasar, el enemigo advierte y sabe que tiene que bombardear, sabe que tiene que atacar, porque sabe que el tiempo es corto. Vamos al verso 3 en adelante hasta el 6, ahí en Mateo 2, que es nuestra cita guía. Dice la palabra de Dios: cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él, o sea, se convulsionó todo el mundo, mire. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito por el profeta: pero tú, Belén, en la tierra de Judá, mire lo que dice allí, de ninguna manera eras la menor de entre los principales de Judá, porque de ti saldrá príncipe, será el pastor de mi pueblo Israel. Imagínese esto para Herodes lo que significaba. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Mire usted, ahí lo que estábamos hablando. Los envió a Belén y les dijo: vayan, infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Todos sabían que no era cierto, que él no iba a hacer eso. Era el plan infranatural. Entonces esta tercera señal, mire, ¿sabe quién era este señor Herodes? Mire, le doy el prontuario de Herodes. Había matado a la mamá. Había matado en ese momento más de 40 niños. Imagínense el asesino en serie que era. Y había matado a varios de sus hijos. Un asesino en serie. Hay gente que dice: uy, es que el gobernante que nos tocó. Pues mire el que le tocó a Cristo. Mire el que le tocó a Cristo. Un asesino en serie era el que gobernaba, Herodes. Era un hombre totalmente usado por el inframundo, lo infranatural. Sabe lo que va a suceder sobrenatural. Por eso el punto que estás en este momento viviendo de tu vida, el punto exacto de tu vida, significa que si hay una situación que tú no entiendes, que sientes que viene en derrota, que viene a acabarte, a enfermarte, a obligarte, a llenarte de esclavitud, ese es un plan del inframundo, porque va a suceder algo sobrenatural en unos minutos sobre tu vida, y a partir de este momento eso cambiará en el nombre de Jesús. Cada vez que algo sobrenatural va a pasar con alguien, empieza el inframundo a atacar. Cuando nació Jesús, el inframundo se movió.
a través de un gobernante. No te apures con quién gobierna el lugar. Más bien concéntrate en quién gobierna tu corazón y tu mente. Mira, ¿qué era lo que quería? ¿Qué era lo que pretendía Herodes? Escúchame esto, que Cristo no creciera. Mira el plan tan sencillo, pero mira detrás que había. Porque si crecía Cristo, crecía el cristianismo. Cuando tú dejas crecer a Cristo dentro de ti, crece el cristianismo en el mundo, crece la salvación. Entonces hoy los Herodes, ¿quiénes son? Los que matan los sueños, los que quitan los tiempos, los que dicen, ay, apague ese teléfono, ese celular, eso anda viendo a toda hora eso. Ese es el plan para que Cristo no crezca dentro de tu vida. La enfermedad, la angustia, a veces hasta la Navidad del paganismo te quita el que Cristo crezca en tu vida. Ese era el plan, de acabar con el cristianismo, y eso lo que pretendía era que Cristo no creciera. Herodes no era sabio, Herodes era usado, que era otra cosa. Y lo he dicho varias veces en otros mensajes. Uno sabe cuando uno lo usa a Dios, pero uno no sabe cuando el diablo lo está usando. Porque como todo es tan natural y ahora todo es tan normal, usted no sabe. Ahora, cuando Dios lo usa a uno, sí, uno sabe. Yo he orado por personas y se sanan de inmediato. He orado por personas y se van los demonios. He orado por algo y cambio. Y digo, Dios me usó. Pero yo no sé cuándo me usó el enemigo. Yo no sé cuándo en mi vida Él puso planes y yo caminé sobre ellos. ¿Alguien más está entendiendo esto? No se haga. El enemigo nos pudo usar y no supimos. Cuando retuvimos lo que era de Dios, cuando no hicimos lo que Dios nos decía, cuando pensábamos cosas contrarias, cuando realmente la Biblia era simplemente una colección de enseñanzas antiguas, pero eso nada tiene que ver con mi vida. Me gusta el empoderamiento, me gusta que me llenen la mente de entrenamientos de hombres que son buenos, pero no alcanzan el mundo sobrenatural. Ahí hay planes del enemigo para detener lo sobrenatural que viene sobre ti en el nombre de Jesús. ¿Alguien está entendiendo esto? Lo que Cristo hará en ti en este momento te hará crecer en todas las áreas de tu vida. Por eso levántate en este momento, aplaude al Señor y dile: Señor, gracias, porque hoy estoy entendiendo esta señal maravillosa, esta tercera señal de que si dejo crecer a Cristo en mí, crecerá todas las cosas en las áreas de mi vida y vendrá algo sobrenatural. Padre, en este momento yo te pido en el nombre de Jesús que empiece a suceder algo sobrenatural. David, apóyame con algo de alabanza allí. Que empiece a suceder algo sobrenatural en el nombre de Jesús. Que empiece a crecer las áreas de vida de cada persona en el nombre de Jesucristo. Padre, te pido en este momento que venga lo sobrenatural en el nombre tuyo poderoso. Gracias, Señor, porque está creciendo mi vida en Cristo, porque en este momento, si dejo crecer a Cristo en mi vida, empieza a suceder cosas sobrenaturales. No sé qué tengas en tu vida material, pero ahora, en tu mundo material, pero ahora va a ser cambiado por algo sobrenatural. Los enfermos están sanando en el nombre de Jesucristo. Hay enfermos de COVID en este momento que están siendo sanos en el nombre de Jesús. Hay personas temerosas porque han sentido gripas en estos momentos y tienen miedo a tomarse la prueba. Y en este momento hay una sanidad divina, porque lo único que Dios está haciendo es que si permites que Cristo crezca en tu vida, como lo estás permitiendo en este momento, hay señales sobrenaturales. Hay personas que en este momento no tienen provisión, no saben cómo van a pasar este tiempo. Pero hay una señal sobrenatural que viene sobre ti si tú permites que Cristo, entrégate a Jesús en este momento y deja que Él crezca en tu vida en estos días. Deja que la palabra pueda crecer en tu mente. Alíñate con la enseñanza. Si dejas crecer a Cristo, empiezan las señales sobrenaturales sobre ti. Cuando Cristo empezó a crecer, empezaron señales a venir sobre Él. Empezaron lo sobrenatural a venir sobre su vida. Los demonios empezaron a temblar. Los reyes empezaron a turbarse. Aún los religiosos
empezaron a sentir que algo sobrenatural venía. Entiéndelo ahora que va a venir algo sobrenatural sobre tu casa. Hay varias parejas que están, en este momento, no saben cómo seguir porque les ha faltado sabiduría. Yo te invito a que vengas al Señor y que le digas: dame tu sabiduría, Señor, que yo me dejo guiar, para que venga algo sobrenatural sobre nuestra pareja, sobre nuestro hogar, sobre nuestro matrimonio. Tenemos personas que no saben cómo dirigir su empresa para el año entrante, allí. Pero en el nombre de Jesús, si tú inclinas en este momento, si puedes, si quieres hacerlo, tu rostro y le dices: Señor, dame sabiduría para guiar la empresa, para guiar las finanzas, que venga algo sobrenatural en mí para que yo pueda orientar lo que tengo que hacer. Un hombre con una profunda soledad en su corazón ha tenido pensamientos absurdos también, pero el Señor en este momento quiere que Cristo crezca en tu vida y decirte: vendrá una señal sobrenatural en ti y tu soledad se irá y el amor vendrá a tu corazón y nunca más volverás a tener sed jamás de nada ni de nadie. Gracias, Señor. Entrégate a Él y dile: Señor, quiero una señal sobrenatural en mi vida. Viene esa señal poderosa del Señor en ti. Para que crece Cristo Jesús. Esta es la señal. Esta es la señal en tu vida, que empiezas a crecer y a creer. No morirás, sino que vivirás. No tengas miedo, porque si Cristo crece en ti, el temor no puede crecer. Ven, Señor Jesús, a nuestras vidas y crece. Así hayan planes infernales en contra de nuestra vida, familia, hogar, país, región, empresa, lugar. Ahora viene lo sobrenatural que cambia esos planes infranaturales y los derrota en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hay personas temblando en el nombre de Jesús, del poder de Dios. Entrégale tu vida a Él y dile: yo te entrego a ti, Señor. Usa mi cerebro, usa mi mente, toma mi sabiduría y guíame. Es tuyo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Miren las señales sobrenaturales que están llegando y no van a parar, porque siguen llegando, porque esta Navidad es diferente, porque esta Navidad Cristo crece en tu vida, porque en esta Navidad tu sabiduría tendrá guía. Punto número 4, versículos 9 al 12, allí estamos. Finalizamos con esta cuarta señal. Después de oír al rey, siguieron su camino. Y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Mire usted qué pasó ahí, qué relato tan hermoso y tan lindo. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abriendo sus cofres, le presentaron como regalos oro, incienso, mirra. Entonces, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, obviamente ya sabemos quién es Herodes, regresaron. Esta gente tenía sabiduría, obviamente. Regresaron a su tierra por otro camino. Habla del camino. ¿Sabes qué? Cuarta señal. Dios te va a poner el camino del rey. Alguien diga, ahora voy a andar por el camino del rey. ¿Quién ha nacido? El rey. El rey de reyes y señor de señores. ¿Alguien está entendiendo? Ahora te doy en este momento este pasaje, este mensaje sobrenatural a tu mundo natural. Vas a entrar el camino del rey.
el camino del rey, ya no más el camino de Herodes, ya no más el camino de la tierra solamente, ya no más el camino de la obligación, del menester, de las dificultades. Vamos a entrar al camino del rey. Alguien va a entrar el camino del rey, porque son caminos inimaginables, dice la palabra, porque tus caminos no son mis caminos. Alguien empieza a trasladarse y entra al camino del rey. Dios guía las circunstancias. Dios sabe qué está sucediendo a nivel político, a nivel social, a nivel económico. Dios sabe eso, pero por medio de esos caminos pasamos al camino del rey. No seguiremos el camino de todo lo que dicen, de todo lo que hacen, sino haremos el camino de lo que Dios dice. Necesitamos caminar en un camino diferente, amados. El camino por donde vamos es solamente terrenal. El camino por donde vamos es solamente natural. Estos hombres sabios cambiaron el camino, se fueron por el camino del rey, no por el camino de Herodes, no por el camino del jefe de Estado, sino por el camino del Rey de Reyes. Realmente es esto. Hay gente que anda por buen camino, pero a partir de hoy va a andar por el camino del rey. Hay gente que en el camino necesita algo importante, y este es el camino del rey, una estrella. Porque la estrella es la luz, la estrella es la claridad de todo. Es que si tú andas en los caminos del Señor, vas a tener claridad en todo. Tal vez no tendremos la respuesta de todo, pero sí la claridad de todo. Sabrás qué es lo natural y lo sobrenatural. Ven a vivir la vida en Jesús. La fe es la claridad de la gente que cree. No, la fe no es un utensilio para que algo suceda. La fe es la claridad de la persona que cree, que aunque no suceda, yo tengo claro que va a suceder en el nombre de Jesús. Y tu vida y mi vida van a cambiar. Si entendemos que la estrella simbolizaba la luz para tener fe en el que había nacido el Salvador del mundo. La alegría, cuando lo vieron, ¿qué sintieron? Alegría. Mire, la alegría es un sentimiento. La alegría también es una emoción, pero la alegría es un sentimiento también porque es fruto del Espíritu, más los frutos del Espíritu son amor, gozo, o sea, alegría, paz, etc. La alegría como sentimiento, no solamente como una reacción emocional, produce los mejores pensamientos en el ser humano. Las estadísticas de la Asociación de Psicología y Psiquiatría Americana dicen que la gente alegre es la persona que tiene salud mental. Que si uno quiere entender la salud mental de una persona, mídalo por la alegría. Que las personas alegres son sanas mentalmente y una persona sana mentalmente es alegre. Obviamente quien no está mentalmente sano no es alegre. Y eso no es un pecado, es una condición que lo puede llevar al pecado. Por eso la alegría no era simplemente de pasarla rico o pasarla bien en un lugar, en una Navidad, en un pesebre o en una casa. La alegría era esto: encontraron al niño, encontraron a Jesús. Es que cuando uno encuentra a Jesús, uno se llena de alegría, porque ya la alegría no me la produce quien está conmigo o quien no está conmigo. La alegría no me lo produce el tener o el hacer, esas son cosas consecuentes. La alegría me produce el tener a Jesús. Cuando tenemos a Cristo Jesús, cuando tenemos su palabra, aún en medio de la tristeza más profunda, podemos tener pensamientos de paz y de tranquilidad, y eso nos da alegría. La alegría va a venir a tu vida. La alegría es el equilibrio bioquímico del cerebro y es saludable para todo el cuerpo. Las parejas que tienen buen humor son las parejas que duran más. Las personas que tienen alegría, que tienen maneras alegres de vivir, se sienten mejor. Ahora, ellos, los sabios, tenían sabiduría, tenían dinero, tenían todo, pero se dejaban ganar por el Señor, y cuando lo vieron, ahora no se llevaban solamente una impresión, se llevaron la alegría para su mente y su corazón. Mire qué bendición tan grande. La alegría, la claridad. Y cuando lo vieron, entregaron sus ofrendas. La adoración hace que uno entregue la ofrenda. ¿Qué le das al rey? Porque lo que le das al rey
el Señor te lo ha dado primero. Y cuando se lo das de lo que Él te ha dado, aún te va a dar más. Ellos que eran sabios sabían que el entregar el buen perfume, el buen ungüento, el buen oro para el Señor significaba que era una señal de adoración, y que el que les había dado eso ahora recibía lo que Él les había dado para que nunca más faltara bendición en sus vidas. Ese es el camino del Rey: la alegría a pesar de las dificultades, la claridad a pesar de la oscuridad, y la provisión, la ofrenda, el ungüento, el buen perfume, el oro, la bendición, la economía, que tenga paz y tranquilidad. Es la bendición de Dios. Gracias, Señor, porque ahora, en este momento, entraré en el camino del Rey. Alguien más levántese y venga con nosotros. Queremos que usted entre el camino del Rey. Venga hasta acá, hasta este momento, y dígale: Señor, quiero entrar en ese camino. Mi camino era bueno, o mi camino no era tan claro, pero ahora quiero entrar en el camino del Rey. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la palabra, porque ha sido tu palabra la que ha entrado en mi vida. Hoy he entendido el mundo sobrenatural y el mundo natural en unos minutos. Gracias, Señor, porque en este momento, Dios, el mal que está planeado en el control de la humanidad, yo salgo de ese camino, me salgo del camino del control natural por planes infranaturales y me meto al camino del Rey. Alguien está dando el paso porque recibe a Cristo Jesús y entra en el camino del Rey, en la enseñanza y en la guía de la sabiduría para entrar ahora a adorar al Señor. Levanta tus manos y adora a Cristo y dile: Señor, gracias porque me has levantado hoy y me has dado una señal sobrenatural de mi cambio, de mi vida, de mi transformación, de entrar a ser hijo o hija de Dios. Dios no promete felicidad, Dios promete vida eterna, que es mucho más que la felicidad, pero te da la alegría en tu mente para que pienses lo mejor, para que establezcas tu mente en el reino de los cielos, a pesar de que vivas en un mundo material que deja decepciones, que deja desconfianzas, que deja aflicción. Ahora el Señor ha vencido en todo aquello que te derrotaba. Gracias, Padre, porque nos has dado unas señales sobrenaturales en el mundo natural. Te alabo y te exalto. Levántese y dígale: Señor, a ti, oh Dios, adoración. Adóralo a Él y dile: quiero andar por tu camino, Señor. Ante ti, mi Salvador. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a casa vieron al niño, vieron a Jesús, ante ti, mi y postrándose se adoraron y lo exaltaron. Adora a Jesús. A ti te adoramos. Este ministerio te entrega toda la adoración. Toda la iglesia, póngase de pie, levante sus hijos y dígale: yo quiero adorarte. A ti, Jesús. En medio de la adoración empieza la alegría a llegar en mi mente. Mi pasión, empieza la alegría a adornar mi casa. Empieza la luz y la claridad en todos. Se van las tinieblas en el nombre de Jesús. Se va la tristeza, la depresión. Se va la angustia, la soledad. Se va la rutina como ídolo. Y vienen símbolos y señales sobrenaturales. Están llegando allí. Está llegando sobre nuestra vida. Gracias. Gracias. Nuestra pasión eres tú, Señor. Gracias, Jesús, por venir a la tierra, por ser nuestra guía, por guiarnos, por meternos en el camino del Rey. Denle un aplauso a todos los que entraron en el camino del Rey, a tener claridad en su fe, a tener bendición, a tener alegría y a recibir lo que el Señor nos ha traído. Un aplauso grande al Señor. Vea qué alegría con los niños. Sus niños están alegres porque esa es la Navidad. Esta es la señal sobrenatural
comparte este mensaje con otros. Dígale al Señor gracias. Gracias por estar con nosotros, muy bienvenidos siempre y nos encontramos pronto con toda la seguridad en la voluntad de nuestro Dios. Bendiciones. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.